Buenas tardes, buenos días a todos. En primero, dar las gracias por el placer y por la invitación de poder estar aquí en este Congreso Internacional de Innovación y Educación, que es maravilloso. La coordinación y año a año va mejorando y me alegra mucho poder estar con vosotros en esta andanza. Espero que os guste. Este simposio va sobre creatividad dentro de los contextos educativos e intentaremos analizar un poco pues, cómo se está trabajando la creatividad, que como veréis pues es difícil de definir, difícil problemática y conlleva muchas veces a una gran problemática en el desarrollo de los propios contextos educativos o del propio poco desarrollo. En primer lugar, dentro del simposio de creatividad dentro de los contextos educativos, vamos a ver la ponencia de Óscar Iborra, de la Universidad de Granada, de la Facultad de Psicología, del Departamento de Psicología Experimental, donde él hace una revisión sobre la danza y el movimiento dentro de los contextos educativos universitarios. Espero que os guste. Muy buenas, soy Óscar Iborra de la Universidad de Granada y vengo con la presentación, junto con mi coautora Verónica Juárez, titulada Danzando en el desierto, el uso de la danza y el movimiento en la educación universitaria. La danza y el movimiento en la educación se ha utilizado con bastante frecuencia, pero sobre todo con niños y con adolescentes. Mejora la expresión corporal y un mayor conocimiento del cuerpo, lo cual incide en mejoras en el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de la utilidad que tiene la danza y el movimiento, los beneficios que se han visto en contextos educativos, todavía a día de hoy sigue usando mayoritariamente como un elemento de lúdico, como un elemento de juego, es decir, no se suele incorporar de forma habitual el uso de danza y movimiento como una herramienta pedagógica. Tal vez, y lo discutiremos de nuevo en la conclusión, tal vez porque se percibe como algo difícil de implementar, llevar la danza y el movimiento a las aulas en el horario establecido de clase. Sin embargo, en este tipo de estudios queda algo, una zona por cubrir, y es qué ocurre con los estudiantes universitarios. La mayor parte del trabajo, como he dicho, se realiza con niños, con adolescentes, pero cuando se llega a estudios universitarios parece que el uso de la danza y el movimiento desaparece. La danza y el movimiento tienen beneficios cognitivos y emocionales, no solamente en niños y adolescentes, también en adultos. Esos beneficios son, por ejemplo, estimular la neuroplasticidad o las funciones ejecutivas, cognitivas, también mejoras físicas, que a su vez inciden en aprendizaje, en el bienestar emocional y en la mejora de la ejecución en diferentes tareas. Pero a pesar de esto, la danza y el movimiento como herramienta pedagógica no se utiliza por una parte tanto en poblaciones universitarias y por otra parte se utiliza habitualmente como una herramienta de mejora personal, de gestión emocional, de sentirse bien, que de algún modo, indirecto o más directo, incide sobre el aprendizaje. La pregunta es, ¿podría utilizarse la danza y el movimiento como una herramienta que ayude al aprendizaje de los contenidos formales de las materias? Y a su vez que solamente, o ver si estos estudios existen en población universitaria, no limitándonos únicamente a niños y adolescentes. Por tanto, el objetivo de esta revisión es ese, analizar qué estudios hay sobre danza y movimiento que se apliquen a población universitaria, es decir, a estudiantes universitarios, pero cuya finalidad no sea efectos psicoterapéuticos, efectos terapéuticos, mejora del bienestar, mejora de la gestión emocional, sino únicamente el uso de metodologías danza y movimiento como una herramienta que ayude en la mejora del aprendizaje o de la ejecución de los contenidos formales de la materia. Para esto hemos realizado una revisión sistemática de la literatura, siguiendo las directrices Prisma, con los términos en inglés, danza, movimiento y educación. Y con la horquilla de publicación desde 2014 hasta ahora, es decir, los últimos 10 años. En las tres bases de datos que hemos revisado, hemos hecho la búsqueda, hemos obtenido los resultados de 343 en PubMed, 342 en ProQuest y 943 resultados en Scopus. Los criterios de inclusión que hemos utilizado para seleccionar los artículos es que sean investigaciones empíricas, hemos descartado revisiones sistemáticas, estudios de caso o artículos de opinión. Un criterio muy importante, estudios con población universitaria, excluyendo
la danza como una carrera en sí, es decir, estudiantes de danza o de conservatorio los hemos eliminado. Artículos publicados en revistas científicas con revisión por pares y hemos limitado la búsqueda a ciertas materias y palabras clave para poder constreñir la búsqueda exactamente a los artículos que queremos. Hemos excluido, como criterios de exclusión, hemos excluido tesis, tesinas, libros y capítulos de libros, también volveremos a esto en la discusión. Hemos excluido todos los estudios realizados con estudiantes de danza o de ballet y todos los estudios que estuviesen relacionados con la danza y el movimiento como una búsqueda del bienestar, una gestión emocional, etcétera. Todo lo que hemos comentado antes en la introducción. También hemos dejado fuera artículos que estuviesen aceptados, pero no publicados en la fecha de la revisión. Aquí vemos el diagrama de flujo que nos dice cuántos resultados hemos obtenido y con qué escasísimo número de resultados nos hemos quedado al final. La búsqueda total son 1.628 artículos, más uno que hemos añadido manualmente, que pertenecía a un año anterior a la búsqueda, pero lo encontramos a través de una bibliografía y nos parecía interesante. Tras aplicar los criterios de inclusión y de exclusión y eliminar los artículos duplicados, nos quedamos con 463. Tras leer el título y el resumen, eliminamos 447 y nos quedamos con 16. Leímos los artículos completos y solo nos quedamos con 2 artículos. Son muy pocos. Uno de los artículos investiga el uso de cuerpo, danza, movimiento a través de una serie de bailes sin instrucción que los estudiantes de arquitectura realizan para ver si este tipo de actividad mejoraba su ejecución en un proyecto de diseño de final de curso evaluado por diferentes profesores y tutores, 51 estudiantes de primero de arquitectura. En el otro, 30 estudiantes de farmacia aprendían el ritmo o reconocían con más facilidad los ritmos del electrocardiograma utilizando metodología danza y movimiento frente a un grupo control que aprendía esa materia sin el uso de la danza y del movimiento. Los resultados, lo primero que hay que decir es que son muy pocos artículos y no sabemos si es porque no hay mucho sobre eso o hemos hecho una búsqueda quizás demasiado restrictiva. Como son solo 2 artículos, los podemos comentar con detalle. Vemos en el artículo de los alumnos de arquitectura que en ambos hay una mejora de la ejecución o del aprendizaje a través de la metodología o del uso de la danza y el movimiento como metodología. En el caso de los estudiantes de arquitectura, sus proyectos eran mejor valorados, influían positivamente el utilizar parámetros como danza, movimiento, espacio, continuidad del movimiento, ruptura del movimiento, que se grababa en formato de vídeo y luego era analizado. Y en los estudiantes de farmacia había una mejora en el ritmo, en el aprendizaje del ritmo del electrocardiograma cuando se utilizaba la metodología de danza y movimiento, en este caso concretamente también con especial énfasis en el tema del ritmo. Es curioso cuando se les preguntaba a los estudiantes de que contaran su experiencia subjetiva, todos pensaban que utilizar la danza le ayuda con la velocidad de retención y el reconocimiento de los ritmos, pero también algunos comentaban que se sentían fuera de su zona de confort y eso es algo que hemos encontrado, hemos visto en otros artículos y en el trabajo personal, cómo la danza y el movimiento, trabajar con el cuerpo, para algunas personas les resulta un tanto incómodo o violento. Ambos estudios, por tanto, muestran mejoras en el aprendizaje o la ejecución, pero son muy pocos estudios. Está claro que trabajar con el movimiento del cuerpo favorece a los alumnos de arquitectura para que sus proyectos sean más relevantes y sean mejor evaluados, y que trabajar con el ritmo, con la danza y el movimiento, ayuda al aprendizaje y el reconocimiento de ritmos en el electrocardiograma, pero en este artículo además contaban con la ayuda de un profesional especializado en danza, lo cual también puede ser interesante y lo comentaremos en la discusión. En las conclusiones que tenemos, bueno, lo primero que tenemos que decir es que ver si podemos asegurar si los estudios son válidos y fiables, es decir, las conclusiones son válidas y fiables a partir solamente de 2 estudios. Es una limitación muy grande. Obviamente hacen falta más estudios y restrictivos en el sentido de que sean estudios que utilicen la danza y el movimiento como hemos hecho en esta búsqueda sistemática, es decir, que la utilicen como una herramienta para aprendizaje formal y no solamente como una herramienta para el bienestar emocional, que es importante, o el sentirse bien. Todo eso son materias importantes, pero quizás hacerlo más restrictivo para que la danza se utilice como una herramienta de aprendizaje. Puede ser que la falta de estudios
sea por una búsqueda muy restrictiva o porque no haya estudios suficientes que recojan esta problemática. Creemos que uno de los problemas para que no haya tantos estudios de este tipo puede ser la falta de formación o de preparación de los profesionales. Recordemos que en uno de los 2 estudios de esta revisión colaboraba un profesional de la danza. Quizás sea importante para futuras revisiones incluir, ya sean revisiones sistemáticas o revisiones bibliográficas, incluir libros, tesis y tesinas, porque quizá ahí hay una cantidad, y de hecho hay tesis y tesinas y libros sobre estos temas, pero siempre suelen dejarse fuera de las revisiones. Quizás sea importante hacer una revisión diferente para intentar buscar algún resultado. Y por último, hay que hacer un poco también de crítica. Es posible que el uso de la danza y del movimiento, aunque tenga muchos beneficios a nivel emocional y cognitivo y físico, como hemos comprobado en otras revisiones y hay cantidad enorme de estudios que lo señalan, quizá del modo en el que nos planteamos en este estudio, como una herramienta metodológica para los contenidos formales, puede que sea de utilidad limitada. Por tanto, estos 2 artículos que hemos seleccionado serían como una excepción, más que una regla. Nada más, muchísimas gracias por su atención, un saludo. Bueno, espero que os haya gustado la ponencia de Óscar Iborra. A mí me resulta muy interesante y vemos como efectivamente hay poquísimos estudios dentro de la universidad y se trabaja muy poco el danza en movimiento cuando, sin embargo, sí hay los estudios que refuerzan este beneficio, ¿no? en este tipo de trabajos. Ahora vamos a hablar una ponencia sobre musicoterapia y sus usos dentro del aula, dentro de los contextos educativos, impartida por María Luisa Montánchez Torres de la Universidad Internacional del Atlántico y la Universidad Internacional de La Rioja. Espero que os guste. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a este 17º Congreso Internacional de Educación e Innovación titulado Interconectando Redes ante los Desafíos Educativos, por la participación otro año más en esta edición por mi parte y obviamente en las universidades que me apoyan, que son la Universidad Atlántico Medio de Canarias y la Universidad La UNIR de La Rioja. Gracias también al comité organizador, evaluador, porque, pues bueno, puedo decir que tengo grandes amigos y compañeros dentro de él y por estar otro año aquí. Este año es en Santiago de Chile, por lo tanto, de otra manera que hacerlo en modalidad virtual. Os presento mi capítulo, obviamente colaboración con otras personas, que se titula Musicoterapia, Inclusión, Investigación e Innovación, una revisión bibliográfica. Pues bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que se quiere demostrar con este capítulo? Pues bueno, en primer lugar, el poder que tiene la música, el poder que tiene la terapia musical y la musicoterapia, qué relación tiene con la educación inclusiva, con la inclusión de niños con pues, diferentes tipos de discapacidad, algún tipo de trastorno, necesidad educativa especial, etcétera. Y también qué tiene que ver con todo ello la parte de la investigación y de la innovación. Pues bueno, obviamente el poder de la musicoterapia viene desde hace muchísimos años, viene desde el 1500 a.C. en los papiros egipcios, luego Aristóteles, Platón hablaron sobre el poder de la música, la antigua Grecia, Roma. Bueno, obviamente el poder y el potencial de la música viene dentro de la revisión y de la literatura desde hace muchísimos años. Actualmente, pues lógicamente existen muchos autores que hablan sobre ello. Dentro de la musicoterapia existe la Federación Musical de Musicoterapia y luego hay otro tipo de federaciones, organismos, iniciativas con, bueno, alrededor de este aspecto de esta disciplina científica que es la musicoterapia. Luego, cómo ésta se integra, se incluye dentro de lo que es pues, el ámbito de la innovación y el ámbito de la investigación.
Dentro del trabajo vais a ver, ¿no?, cómo se hace una serie de definiciones de todas estas variables: musicoterapia, inclusión, investigación, innovación, y cómo se interrelacionan entre ellas. Finalmente, ¿qué es lo más importante? Ver que tanto la musicoterapia como la educación inclusiva y la inclusión tienen un objetivo en común, y es el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Desarrollo integral qué significa? Pues en todos los planos: en el cognitivo, en el personal, en el comportamental, en el social, etcétera. Entonces, tanto la educación como la musicoterapia tienen ese poder, ese potencial de llegar a esas áreas que, si hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales o de apoyo educativo y discapacidad o algún tipo de trastorno, pues es mucho más, no diría fácil, pero sí diría quizás otra vía complementaria para procesos de enseñanza-aprendizaje y, como he dicho anteriormente, el desarrollo de todo este tipo de planos, que finalmente es el desarrollo integral del ser humano. Todo ello, ¿cómo se relaciona con la investigación y la innovación? Pues también lo escribimos, ¿no?, dentro del capítulo, que es también una serie de retos. Se tienen que crear más redes de musicoterapia, se tiene que hacer mucha más divulgación de las praxis en musicoterapia en el ámbito educativo, musicoterapia en innovación. Obviamente existen, porque dentro del capítulo lo veréis, los estudios que se han nombrado, pues qué tipo de metodología han utilizado, para qué tipo de colectivo. Pues hay autismo, hay trastorno del espectro autista, hay algunos tipos de enfermedades, hay PDH, bueno, un espectro muy grande de necesidades especiales o discapacidades o trastornos. Y podemos concluir que en las áreas tanto cognitiva, personal, comportamental, social, se mejora, la musicoterapia mejora los temas de motivación, mejora los temas de autoestima, mejora el lenguaje, mejora la motricidad, mejora las habilidades sociales, mejora la empatía. Por tanto, el potencial de la musicoterapia pues va inherente con la música, y creo que todos aquí que me estaréis escuchando estaréis asintiendo con la cabeza o incluso sonriendo un poquito, porque lo sabemos, ¿no? Y pues bueno, finalmente es demostrar esto, que existen estudios científicos, que falta toda la parte de más bien investigación, y que hay bastantes prácticas innovativas en esta disciplina, que es una disciplina científica como cualquier otra. Muchísimas gracias. Esperamos que el capítulo os sea de interés y nos vemos la próxima edición. Chao, chao. Muchas gracias a Yolanda Trujillo Galea, de la Universidad de Extremadura, del Departamento de Didáctica de Expresión y Musical. Muy interesante su estudio. Como podéis ver, pues los docentes de música fallan en creatividad, como vamos a ver ahora en la siguiente ponencia, realizada por mi persona, sobre creencias y percepciones en los docentes con respecto a la creatividad. En ella vamos a ver cómo la propia definición de creatividad es vaga en los profesionales, y por tanto a la hora de realizar la propia percepción o la propia definición de creatividad es vaga, confusa, es difícil poder trabajarla. En este simposio yo quería poner el foco en este problema, de la importancia que tiene la creatividad a día de hoy en el mercado laboral y como desarrollo de la persona principalmente, pero como desgraciadamente no está siendo trabajada en los contextos educativos, y cómo se necesita una formación urgente del propio profesorado. Espero que os guste, muchas gracias, y dar las gracias de nuevo al Congreso Internacional de Educación e Innovación, a las personas que lo han organizado, porque es un placer estar con vosotros. Ahora vamos a hablar sobre las creencias y percepciones del profesorado, redefiniendo la creatividad. Así pues, la creatividad se relaciona con 4 categorías. Podríamos hablar de creatividad personal, producto creativo, proceso creativo y ambiente donde se desarrolla. La creatividad personal pues estaría relacionada con la propia creatividad, características de la persona y personalidad. El producto sería
ese producto final que se obtiene en el proceso creativo, y el proceso creativo pues sería desde que se empieza la creación hasta que finaliza, y los ambientes pues donde se realiza esa creación. Por supuesto, todo está unido y tiene que ser visto desde los aspectos socioculturales de cada sitio. Además, según cómo veamos la creatividad o la importancia que le daremos más importancia a una cosa u otra. Si yo veo la creatividad como un producto final, por tanto, lo uniré siempre a un producto original y tenga una utilidad en un contexto social, o sea, relevante. Esto también me lleva a acotarse a muy pocas personas, porque el producto no es adecuado para el resto de las personas. Sin embargo, si la creatividad la vemos como un proceso, pues entonces la creatividad se podría trabajar en cualquier persona y en cualquier tipo de ambiente, porque lo que nos importa no es el producto, sino el proceso en sí mismo enriquecedor de esa habilidad. De igual manera, si vemos que la creatividad es algo innato al niño, por tanto, pues pensaremos que no debemos de trabajar esta habilidad, y si la vemos como algo que no es innato, sino que cualquier persona lo puede aprender, pues podemos crear aprendizajes y ambientes adecuados para su desarrollo. Así pues, con esas definiciones podemos decir que la creatividad sea una forma de conectar algo nuevo de nuestro conocimiento con algo que nos ha conectado y darle una significación personal. Es decir, es una forma de expresar nuevas ideas, de ver de diferentes perspectivas y de combinar diferentes conceptos que no estaban unidos anteriormente. A su vez, siguiendo esos conceptos, la creatividad se puede dividir en diferentes formas. Sería el Big C, que nos hablaría de grandes personas que son creativos y exitosos en su trabajo. El Pro C, que son personas que son exitosas básicamente en su trabajo, pero no tienen por qué tener un procesamiento artístico. Little C y Mini C, que serían pues las actividades de la vida cotidiana y las que nos dan un poco sentido y aspectos creativos en general. Y esas son las que estarían vinculadas, lógicamente, estas dos últimas con los niños. Las otras están asociadas a adultos y a un desarrollo. Así pues, si pensamos que por tanto que la creatividad puede ser desarrollada en los diferentes ambientes y que no es innata a la persona y donde nuestro producto no es lo más importante, sino que el proceso, podemos trabajar en todo el ambiente. Sin embargo, las visiones anteriores siempre han sido más centradas en el proceso, en vez del proceso creativo, en el producto final. Y eso ha llevado a que la creatividad se vea un decremento constante y lo que se conoce también el efecto del cuarto grado. Cuando los niños llegan a 7-8 años, a partir de 7-8 años empieza a estabilizarse la creatividad, incluso a partir de los 8 años empieza a bajar la creatividad en estos niños hasta los adultos. Esto lo podemos ver en los test de Torres, como podemos ver en este estudio de King 2011, pues donde se ve, por ejemplo, que la originalidad, la fluencia, entre otras variables asociadas con la creatividad, bajan en todos los puntajes, suben de infantil, pero cuando llegan a primaria, estos niños empiezan a decrecer en su creatividad, lo cual nos lleva a establecer la problemática que tenemos, ¿no?, en el desarrollo de la creatividad y qué forma estamos enseñando para que haya un declive de esta creatividad. Y hay que poner el ojo y la importancia de trabajarla. ¿Cuáles son una de las causas de ese declive en la creatividad? Pues bueno, lógicamente un factor importantísimo es las creencias del propio profesorado sobre la creatividad. Lo que se observa es que el profesorado valora positivamente la creatividad, piensa que se debe trabajar, pero sin embargo las concepciones que tienen de la propia definición de creatividad no son muy claras, es decir, no tienen muy claro lo que es creatividad, son confusas, y entonces, claro, si no sé muy bien qué es la creatividad, difícil es poder trabajarla, ¿no? Además, relacionan nada más que la creatividad con el pensamiento divergente y poco con, por ejemplo, ser flexible, autónomo, y por tanto son variables que son importantísimas para trabajar la creatividad, ¿no? No tienen tampoco en cuenta los factores ambientales y socioculturales, y a veces no saben distinguir lo que es la creatividad del producto creativo. Entonces, cuando un niño hace un producto creativo que entraría dentro de lo que se llama bonito, pues lo ven como algo muy creativo. Sin embargo, el que hace algo feo, pues no, lo que sería para ellos feo, pues no lo es, ¿no? Entonces, no distinguen bien entre lo que es la creatividad y el producto final, ¿no?
Aparte que les cuesta ver los productos creativos no de las partes experimentales, en las partes artísticas, en la disciplina artística lo veo más claramente, si tengo que pintar un cuadro lo veo fácil lo que ha escrito, pero en las partes experimentales no les queda muy clara y no saben cómo trabajarlo en el currículo. Además observa un sesgo de género, donde asocian más la creatividad al género masculino. Otra de las problemáticas que encontramos es las creencias que tiene el profesorado sobre los propios individuos creativos, ¿no? Mientras los investigadores hablamos que las personas creativas son personas que son abiertas a la experiencia, que tienen un pensamiento crítico, con una gran flexibilidad cognitiva, sensibilidad, mayor tolerancia, que cuestionan el conformismo y la autoridad, pues el profesorado, sin embargo, tiene ideas vagas, bastante limitadas y a veces mezcladas sobre el estudiante creativo, ¿no? Indica que hay conformidad social, lo asocian a altas capacidades intelectuales, o sea, una alta inteligencia, personas que tienen una capacidad artística de manera innata o que son muy maduras cognitivamente, curiosas, personas que se le asocia características positivas, donde se observan, o ellos observan que se piensan que era una creatividad innata en el niño, aunque luego dicen que se pueden trabajar, pero verdaderamente lo ven como algo innato. Otras cuestiones también sobre los efectos y factores del entorno educativo donde se debe de enseñar la creatividad, donde encontramos también factores negativos, ¿no? Si bien ellos piensan y asocian que lógicamente la creatividad se debe trabajar, también asocia la creatividad, por ejemplo, a malos comportamientos, a impulsividad, o personas que están aburridas y por tanto no están atendiendo, o incluso también a veces lo ven como una situación de competencia, ¿no? De uno lo hace mejor que otro y por tanto pueden romper la cohesión del grupo, o también se asocia a baja autoestima, o inclusive como una probabilidad de que el resto de los compañeros puedan hacerle bullying o acoso escolar al compañero que es creativo. Finalmente también se asocian a problemáticas en los ambientes, donde no hay ambientes escolares adecuados, no hay recursos, donde hablan de falta de formación, donde los currículos están muy compensados, donde los contenidos curriculares son muy amplios, son problemáticas y barreras que obstaculizan al final el problema de desarrollo. Por tanto, hay que tener conciencia de todas esas problemáticas de la creencia del profesorado para poder trabajar la creatividad. Porque si no somos conscientes de estas deficiencias, percepciones erróneas del profesorado, poco podemos trabajar. Eso nos pone en alerta de una necesidad de formación del profesorado en creatividad, porque la creatividad es a día de hoy una habilidad absolutamente necesaria en el ser humano y a nivel laboral es prácticamente de las habilidades más requeridas en la actualidad. Por tanto, es necesario empezar a trabajar la creatividad y darle la importancia que se requiere. Un saludo y muchas gracias.
Ahora vamos a hablar sobre las creencias y percepciones del profesorado, redefiniendo la creatividad.